corderos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Corrió la casta sin entender. Panic Show a plena luz del día. ¿Tan asustados está? ¿Tanto miedo tienen de perder los privilegios? Sí, los van a perder. Si nosotros ganamos, pierde la casta corrupta. Pierden estos parásitos del Estado. Sí, tengan miedo, porque se les acaba el curro. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des un fuerte like y por supuesto compartas esta información si es útil para ti. Si no lo es, igualmente comparte, porque puede ser útil para otras personas. Gracias y comenzamos inmediatamente. Argentina es un país devastado. El salario mínimo es de 118.000 pesos al mes, con 45% de trabajadores informales, con una inflación de más del 120% anual, más del 40% de la población pobre, 55% de los jóvenes no termina la escuela secundaria, 82% de los estudiantes de último año de secundaria no alcanza el nivel mínimo de competencias en matemática. Al menos Argentina es uno de los países con menor índice de criminalidad, pero lo tiene. En este contexto, Javier Milei irrumpe en la política argentina con una relativa trayectoria, poniendo de cabeza a los partidos tradicionales o como él los llama, la casta política, que ha fracasado en los últimos años. Se define como liberal libertario, es candidato a la presidencia de Argentina por la Libertad Avanza y quiere cambios radicales para su país. Su lema: No me meto acá para guiar corderos, me meto acá para despertar leones. Javier Milei nació en 1970 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se graduó como economista en la Universidad de Belgrano. Además tiene 2 maestrías en el Instituto de Desarrollo Económico y Social IDES y la Universidad Torcuato Di Tella. Durante su adolescencia fue jugador de fútbol en el puesto de arquero del Club Chacarita, pero decidió dejar este deporte para dedicarse a estudiar precisamente economía ante la situación precaria de su país. Según menciona, estudió economía por las razones incorrectas, pero se apasionó por las correctas. Milei fue también músico en la banda Everest, en la cual tocaba sobre todo canciones de The Rolling Stones. A comienzos de 2000 se inició como catedrático de macroeconomía, economía del crecimiento, microeconomía, teoría monetaria, teoría financiera y matemáticas. En 2013 comenzó a leer y dar conferencias sobre economía austriaca. Fue asesor del Estado argentino en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Fue economista senior en el banco HSBC y miembro del Foro Económico Mundial. A lo largo de su carrera, Milei destacó por sus opiniones y propuestas económicas que se alinean con el liberalismo clásico, abogando por la reducción del tamaño del Estado, la eliminación de regulaciones y la promoción de políticas de libre mercado. Su carrera mediática comienza en 2012 como columnista en diarios como La Nación y El Cronista. También empezó a hacer notas en Infobae a partir del 2013. Los medios televisivos lo empezaron a invitar para que emita su opinión sobre la situación argentina. Su característica vehemente lo ha diferenciado de otros analistas, además de su forma de expresarse y sus enfrentamientos con periodistas y políticos. Sus interacciones a veces con palabras gruesas, especialmente en medios digitales en relación a su teoría económica y su pensamiento ideológico llama la atención de las nuevas generaciones que han visto en él al hombre que podría cambiar la situación en Argentina ante los fracasos de la casta. Milei dirigió su propio programa de radio desde el 2017 hasta el 2022, llamado Demoliendo Mitos. Desde el 2022, Milei es el anfitrión de su propio programa de televisión en línea denominado Cátedra Libre. Javier Milei anunció su afiliación al Partido Libertario el 23 de febrero de 2019, donde además es nombrado presidente honorífico del mismo. También fue uno de los firmantes de la Carta de Madrid. La Carta de Madrid es una iniciativa del partido político español de derecha Vox, cuya idea principal es la defensa de la libertad y democracia. Además, el documento se refiere al avance del comunismo como una seria amenaza para la prosperidad. A mediados de 2020, Milei se pronunció a favor de las marchas opositoras al gobierno de
del presidente argentino Alberto Fernández. En ese mismo año anunció su intención de postularse como candidato a diputado nacional para oficializarlo a través de La Libertad Avanza el 14 de julio de 2021. El 6 de noviembre cerró su campaña electoral para elecciones legislativas que se desarrollaron el 14 de noviembre y donde fue elegido junto con su compañera Victoria Villarruel. En un evento realizado, Milei anunció su postulación para las elecciones presidenciales de 2023. Milei confirmó que su compañera de bloque, Victoria Villarruel, sería su candidata a la vicepresidencia en la próxima contienda electoral. El economista presentó su plan de gobierno durante una transmisión en su cuenta de Instagram el 2 de agosto de 2023, presentando entre otras cosas el posible cierre del Banco Central. Vamos a eliminar todos los ministerios salvo 7. Avanzaremos en nuestro proyecto de la eliminación del Banco Central para terminar con la inflación para siempre, para que luego de la eliminación del Banco Central los argentinos puedan comercializar en la moneda que prefieran. De esta manera se acaba la inflación para siempre en Argentina. El 13 de agosto se celebraron en Argentina las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO, previas a las generales del 22 de octubre. Los resultados dieron como ganador al candidato de la coalición La Libertad Avanza, Javier Milei, que encabezaba la única lista presentada por la agrupación y logró el 30% de los votos, por encima de Unión por la Patria del actual presidente Alberto Fernández. Para muchos, las propuestas de Milei de llegar a la presidencia son radicales, siempre en contra de la casta política argentina y que promete destruirla. En una entrevista concedida a Todo Noticias de Argentina, el candidato expuso su plan sobre la eliminación del Banco Central. Nosotros, al proponer el cierre del Banco Central, lo que el dólar se utiliza instrumentalmente para el cierre del Banco Central, después es una cuestión de competencia de monedas, eso mismo además evitaría una hiperinflación, que es al revés de lo que dicen los mentirosos de la casta. Porque yo les hago una pregunta, si yo voy a rescatar una deuda, ¿esa deuda vale más o vale menos? Más. Vale más. Claro. Bien, si yo estoy diciendo que voy a rescatar las LELIQs y que voy a rescatar la base monetaria, quiere decir que en términos reales valen más, quiere decir que el índice de precios, o sea, la inflación subyacente, es menor. Por lo tanto, digamos, o sea, con lo cual además tengo que lidiar con ignorantes que conocen nada de mercado. Dicho esto es, entonces, ¿por qué? Para que se den una idea, hoy el déficit fiscal en Argentina consolidado son cerca de 14 puntos del PBI. Son 4,5 que tienen que ver con el fisco, pero tiene 9,5 del ELIX. O sea, el problema que tenemos en el Banco Central es mucho más grande que aún el déficit fiscal. Entonces, si no les dicen cómo se arregla, son unos mentirosos. Porque si usted no arregla el problema de la LELIQ, ¿qué va a dejar? El cepo. Si usted deja el cepo, mantiene la brecha cambiaria, mantiene las tasas de interés altas, eso implica alto riesgo país, caída de la actividad. De hecho, fíjese cómo se está derrumbando la actividad, el empleo, caída de los salarios reales. Entonces, socialmente no lo puede sostener, algún momento estalla. La otra es abre. Esa irresponsabilidad de abro al primer día es otra, digamos, tontería, porque en el switch de portafolio la caída de la demanda de dinero le genera una hiperinflación. Ahora, ¿y usted cómo resolvería ese problema? ¿La dolarización? Bueno, la dolarización, que es en la moneda en que se liquida el Banco Central. Después es competencia de moneda. Es una cuestión de practicidad, digamos, la moneda en la que lo liquidamos. ¿Cuánto? Entonces, rescatar el pasivo del Banco Central, ¿cuánto cuesta? Las LELIQs, que son 30.000 millones de dólares, y la base monetaria, que son 10.000 millones de dólares. Es decir, usted necesita para rescatar el balance del Banco Central 40.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que tenemos para rescatar el balance del Banco Central? Por un lado tenemos reservas internacionales. Si ustedes, en lugar de usar el concepto de reservas internacionales netas, ¿sí?, que es el que usa el Fondo Monetario para chequear la consistencia de un programa en términos de política monetaria y política fiscal, sí, usted tiene que utilizar las reservas que tiene de verdad para esto, sin tocar los derechos de propiedad, es decir, no puede tocar la de los encajes. Bien. Esa es la plata de la gente. De la gente, esa no la puede tocar. También hay inquietud. Bien, exacto, esa no la puede tocar de ninguna manera, porque esa tiene que ver con el negocio de los depósitos en dólares que va a quedar del viejo sistema. A esa yo le preguntaba. Esa no se toca. Entonces, ahora, el resto sí tiene, digamos, la posición de oro, tiene la posición de DEX, tiene la posición de BIS, tiene la posición de CEDESA. Cuando usted hace la cuenta de eso, tiene 10.000 millones de dólares. Con eso puede rescatar la base monetaria. Entonces, la pregunta es, ¿cómo rescato los 30.000 millones de dólares de las LELIQs? Usted para eso tiene títulos públicos por 120.000 millones de dólares, por el equivalente de 120.000 millones de dólares. Lo que nosotros estamos proponiendo es hacer esos títulos, pasarlos a títulos que sean a mercado, con legislación Nueva York, con un
conjunto de covenants interesante, y eso lo que permite que usted, esos instrumentos le sirve para reestructurar el balance del Banco Central que está quebrado. Entonces, por ejemplo, los títulos hoy cotizan a 30%, 35%, oscilan en eso. Si usted lo hiciera a 25%, usted ahí tiene 30.000 millones de dólares y con eso rescató las LELIQ. ¿Qué quiere decir? Que se puede hacer. Las LELIQ son un instrumento de deuda que hoy escuchamos hablar mucho, pero poco se entiende. Es un instrumento que utiliza el Banco Central para emitir deuda, para pedir prestado, al cambio de una tasa de interés. ¿Sí? Como todos los instrumentos de deuda, cuando uno presta capital, espera que haya una retribución, ya sea por tiempo o por riesgo. Estos instrumentos de deuda solo pueden ser adquiridos por bancos y son de muy corto plazo. Se emiten todos los días y su duración es de 7 días. El Banco Central, de esta manera, a través de este instrumento, le permite absorber plata del mercado. ¿Para qué le sirve esto? Para tratar de controlar la inflación y para tratar de controlar también el tipo de cambio. Pero cabe la pregunta del cómo. ¿Cómo poner en práctica esta idea si quizá no cuente con el apoyo, empezando por el Congreso? Si aún así fuera el caso que no pudiéramos pasarlo por el Congreso, enviaría al Congreso la idea de un referéndum para que entonces me expliquen por qué no quieren que la gente elija. Si la gente va, elige, y la verdad que si ganamos, digo, es muy probable que salga a favor, vamos a poder avanzar. Y si no fuera así, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a sobrereaccionar el ajuste en la política fiscal. Voy a hacer que la casta política sufra muchísimo más. Pero es decir, ¿cómo? Claro, para que la política fiscal termine absorbiendo pesos, sacando pesos de la calle, y de esa manera, digo, si no me lo dejan hacer vía la eliminación del Banco Central, absorbo pesos vía una política fiscal mucho más agresiva, donde sufran mucho más los políticos. No, el ajuste no lo paga la gente. El ajuste no lo paga la gente de bien. No lo paga los ciudadanos de bien. Lo van a pagar los delincuentes de los políticos. Pero ¿por qué Argentina no debería tener un banco central? Y la realidad es que el Banco Central es un mecanismo por el cual los políticos estafan a la gente. De hecho, pensá que hoy el Banco Central los políticos le roban a la gente 6 puntos del PBI vía impuesto inflacionario. Por eso los políticos no quieren largar el Banco Central, porque cuando se lo creó por 40 años, lo tendrían que haber cerrado en 1975. ¿Y por qué lo tenemos? Para que nos sigan robando. La realidad es que claramente no funciona como debería. Los distintos estudios muestran que cada vez que la tasa de inflación está por encima del 20%, se pierde un punto 58 de crecimiento. Si uno de eso lo pone en la historia monetaria argentina, hoy deberíamos tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos, con lo cual claramente no funciona como debería funcionar. El economista Juan Ramón Rayo opina que podría ser viable la propuesta de Milei de cerrar el Banco Central, en tanto los gobernantes de ciertos países no son capaces de gestionar de manera responsable sus propias divisas. Por tanto, bueno, al final es una propuesta de dolarización informal de la economía, similar a lo que puede tener Ecuador, aunque en Ecuador la dolarización es legal, está refrendada por ley y funciona bien. Funciona bien sobre todo para aquellos países que, como Argentina, como Venezuela, como Ecuador, como España, también no son capaces de gestionar de manera responsable sus propias divisas porque tienen una casta política que abusa de la inflación para financiar el sobregasto estatal. El doctor en economía Juan Castañeda explica que sí es posible un sistema monetario sin una banca central. Sí, a ver, no solo es posible, lo ha sido. Antes del siglo XX, la mayor parte de los bancos centrales eran bancos centrales independientes en el sentido de privados. Tenían accionistas a los que tenían que rendir cuentas en las asambleas anuales. Solo fue a partir de los años 30 y 40, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los bancos centrales perdieron esa independencia y se estatalizaron. Y un ejemplo de cómo podría funcionar mejor, creo yo, un sistema monetario con un banco central que no fuera estatalizado, sino que fuera un banco más privado, sería un poco analizar lo que ha pasado en la última crisis económica, la crisis financiera internacional de 2008-2009 aproximadamente, ¿no? En ese momento muchos bancos comerciales entraron en problemas y llamaron a la puerta del Banco Central para pedir ayuda financiera, liquidez en concreto, ¿no? Y las respuestas de los bancos centrales han sido muy diversas, pero en general se puede decir que han actuado muy tarde y mal, desde mi punto de vista. ¿Por qué no tener un banco comercial con interés en que el propio mercado funcione bien, que sea el que decida si presta dinero o no a otro banco en el mercado? En este sentido, lo que yo defiendo es que el Banco Central no esté controlado por ningún poder político, que no tenga ese monopolio de la sabiduría monetaria, sino que, ¿por qué no delegar esas funciones en un banco comercial que está operando junto con otros bancos y que está promovido sus acciones por el interés propio, ¿no? Ese banco tendría muchísima más información, más incentivos a intervenir bien, intervenir a tiempo y mantener la estabilidad del sistema financiero. Miren ustedes lo que pasaba en la Escocia del siglo XVIII.
2018, por ejemplo, o incluso en lo que podría pasar si dejáramos que el Banco Central se privatizara. ¿Qué pasaba en la Escocia del siglo XIX? Había distintos bancos de emisión de distintas monedas y entre ellos competían por la emisión de un mejor dinero posible. Y no había otro banco central en el país. No había ningún caso. Había bastante estabilidad financiera. En comparación con lo que pasaba unos kilómetros más abajo de la frontera escocesa en Inglaterra, el que estaba, por supuesto, estaba controlado por el Banco Central. Que en esos años sí que era un banco central de capital privado, pero evidentemente tiene unas vinculaciones muy fuertes con la corona. Por su parte, el diputado nacional José Luis Espert sentencia que la dolarización no tiene el más mínimo sentido porque el fondo del problema radica en otros asuntos que no han sido solucionados hasta el momento. Pero dolarizar no tiene el más mínimo sentido porque los problemas monetarios de Argentina no resisten el sistema que Argentina tiene. O sea, dolarices, adoptes el euro, el real o cambies la moneda argentina, ningún sistema monetario que vos inventes, si no cambiás de raíz todo lo que está de fondo, que eso es lo que deberíamos estar discutiendo porque eso es lo que está haciendo volver loca a la gente, la inflación, los tarifazos, la recesión, la no creación de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Si no solucionás el desquicio real que es la Argentina, de un gasto público endemoniado, un déficit fiscal infinanciable, leyes laborales de la época de las cavernas, un sistema previsional impagable, una economía completamente cerrada al mundo, mira, no importa el sistema monetario que utilice, lo vas a romper a todo. Por eso la discusión me parece ridícula. Está bien. Hay que imitar lo que hacen los países razonables, que tienen moneda sin inflación. Para no tener inflación, los bancos centrales no emiten para financiar al Estado, el Estado se financia con deuda, no con emisión monetaria, que es el peor impuesto que hay para los pobres. Las leyes laborales son modernas, dan derechos al trabajador, pero no privilegios a los indigarcas que tenemos. El tamaño del Estado es un tamaño razonable, acá te violan pagando impuestos, y las empresas argentinas deberían competir con otras empresas del mundo y que no nos vendan más el pescado podrido muchos empresarios, que si no cerramos la economía como un zoológico para que no compitan con el mundo, acá no se genera empleo. Si vos haces todo eso, podés adoptar como moneda, no sé, la moneda que emite Uganda, si querés. Sí. Y el sistema monetario va a funcionar. Yo propuse. Jorge. Después que se termináramos con la inflación, el peso libre. Pero después que termines con la inflación. Después que hagas todos los cambios estructurales que Argentina tiene que hacer. En opinión del columnista del sitio web El Economista de España, Andrés Velasco, el plan de dolarización de Milei está en el ojo de la tormenta. La crítica tecnocrática es que Argentina y Estados Unidos no son una zona monetaria óptima y por lo tanto Argentina quedaría expuesta a shocks que no puede amortiguar. La realidad es aún peor. Adquirir los pesos actualmente en circulación exigiría alrededor de $40.000 millones que Argentina no tiene. Algunos economistas partidarios de Milei sostienen que se podría pedir prestados los dólares en el exterior. Pero, ¿qué sucedería si se exige el repago anticipado del préstamo? ¿Cómo bien podría pasar? La oferta monetaria desaparecería de la noche a la mañana y Argentina entraría en su propia Gran Depresión. En una entrevista concedida a Tucker Carlson, se refiere al Ministerio de la Mujer en Argentina y la compara con todo aquello que el Estado quiere supuestamente arreglar, pero termina perjudicándolo más. Todas estas regulaciones y restricciones que impulsan este tipo de organismo como el Ministerio de la Mujer, lo único que hacen es crear una discriminación positiva, o sea, una affirmative action, que es discriminación, que además a mí me parece absolutamente ofensiva para las mujeres, porque implica tratarlas como seres inferiores, lo cual me parece verdaderamente aberrante, pero además genera comportamientos opuestos a las mujeres que terminan perjudicando a las mujeres. Pasa lo mismo de siempre. Toda acción estatal genera un daño más grande que lo que quiere corregir. Ejemplo, en Argentina quisieron corregir el problema con los alquileres. Pusieron una ley de alquileres, ahora estamos muchísimo peor. Quieren corregir los problemas del hambre, hay más hambre. Quieren corregir el problema de la pobreza, hay más pobreza. Quieren corregir la falta de empleo, hay menos empleo. Bueno, cada vez que interviene el Estado, como es una acción violenta que termina perjudicando el derecho de propiedad, el resultado, y a la libertad, el resultado final es mucho peor que lo que teníamos originalmente. Y el Ministerio de la Mujer era evidente que lo único que iba a causar es daño a las mujeres, salvo a aquellas que se benefician de ser empleadas públicas. El aborto es un tema muy discutido en Argentina y en muchos países del mundo. Milei tiene una posición clara al respecto.
basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por lo tanto, adhiriendo a las ideas de la libertad, básicamente una de las ideas fundamentales es defender el derecho a la vida. O sea, filosóficamente estoy a favor de respetar el derecho a la vida. Después hay una justificación desde el plano de vista de las ciencias naturales, digamos, que es el hecho de que la vida comienza en el momento de la fecundación y en ese mismo momento se genera un nuevo ser en evolución, ¿sí?, con un ADN distinto. Es decir, es cierto que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo, pero ese niño dentro del vientre no es su cuerpo. Es decir, el niño no es su cuerpo. Por lo tanto, el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y por la diferencial de fuerzas, ya que no tiene forma de defenderse. Y no solo eso, sino que además hay una cuestión de índole matemática. La vida es un continuo, con dos saltos discretos, que es el nacimiento y la muerte. Hace poco el Papa Francisco se refirió a Milei como un Adolfito, asegurando que le asustan las personas que aparecen como salvadores de la patria y también el avance de la derecha en el mundo. Por eso mencioné síndrome 1933, o sea, Adolfito, ¿no? O sea, yo le tengo pánico a los salvadores de la patria, entre comillas. Un político que no tenga historia, un político de laboratorio, una buena persona, pero yo quiero ver tu camino, quiero ver tu historia. Entonces, en la política, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu pertenencia? Pertenencia al partido, cuando yo era chico, era casi como una religión. Sí, era una religión. ¿Le preocupa el avance de la ultraderecha en el mundo? Y siempre. La ultraderecha se recompone. Es curioso. Se recompone siempre, porque es centrípeta, no es centrífuga. No crea hacia afuera posibilidades de reforma. La derecha siempre es centrípeta, ¿no? ¿Y cuáles serían los antídotos? Porque lo estamos viendo cada vez más cerca, ¿no? La justicia social, no hay otro. Pero Milei responde que la justicia social del que tanto hablan los políticos de izquierda y el propio representante religioso no es más que un disfraz para seguir robando. Por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social es una aberración. ¿Me comprendés? O sea, ¿desde cuándo, digamos, la envidia puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el robo puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el asesinato puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo tratar a la gente desigualmente puede ser algo bueno? ¡Jamás! El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. El Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó y eso va contra las propias sagradas escrituras. Anda, digamos, al Viejo Testamento, Samuel 8, y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado. Te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, digamos, te va a sacar, digamos, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor para que te va a esclavizar, te va a hacer un esclavo. Por eso cada vez que vos aplicás el socialismo, sí, se hunde, se genera un desastre. Entonces no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. A ver, Argentina tiene 70 años de esa farsa inmunda de la justicia social y de ser el quinto país más rico del mundo, somos el 55 y vamos camino a ser pobres, ¿sí? Entonces a mí me gustaría también explicarle que cuando él hace eso de que castiga a los que más ganan, castiga el proceso de acumulación y ¿sabes a quién más jode? A los trabajadores, porque son los que no tienen capital. Es decir, que no hay nada más perjudicial para los pobres que esa farsa de la justicia social. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro, es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Wait, I'm sorry, Raúl Castro's a murderer. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. But the Pope, you believe the Pope has an affinity for Raúl Castro? Sí, exacto, sí. Tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena. Es decir, es bastante condescendiente con ellos. Y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Y define al socialismo de la siguiente manera. El socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno violento, asesino y empobrecedor. Como ellos intentan vivir de los demás sin trabajar, ellos son incansables en buscar esto. Porque su leitmotiv en la vida es vivir de los otros. Entonces ellos no ceden nunca en este mecanismo de apropiación de la riqueza y del dinero o de la generación de ingresos de otro. Entonces esa batalla tiene que ser dada de manera permanente. No se puede descansar, porque cuando uno descansa, el socialismo avanza. Para poder aplicar el socialismo es necesario que las personas que lo hagan deban ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Es decir,
creen que son Dios. Y le voy a contar algo, no son Dios. Y les voy a decir algo peor, son tan miserables y tan rastreros los políticos, y en especial los de izquierda, que además están debajo de las personas promedio. ¿Quién va a pretender ser igual al promedio? Solo el que está por debajo. Por lo tanto, es la agenda de los envidiosos. Milei manifiesta que no hará negocios con China ni con nadie que se identifique con el comunismo. Por ende, el país de la bandera roja no entra ahí, así como Putin o Lula. En este contexto, el expresidente de Uruguay, José Mujica, reaccionó no solo a estas expresiones, sino a la postura en general de Milei. ¿Qué gana Milei en Argentina? ¡Socorro! No porque sea de derecha, me parece que es un loco. Ahora la cosa es medio de loco la cosa. Porque quiere cortar relaciones con China. ¿Y a quién le va a vender la soya y todo lo demás? Pero Milei asegura que Mujica es parte del Foro de Sao Paulo. Pepe Mujica es parte del Foro de San Pablo, o sea, es un socio del kirchnerismo. A mí no me sorprende que diga todo esto, porque aparte yo soy una espada a nivel internacional de las ideas de la libertad, y soy conocido a nivel mundial por dar esa pelea, digamos que nosotros llamamos la batalla cultural. No me sorprende que alguien del Foro de San Pablo, o sea, nuestros enemigos, diga semejante barbaridad. Sería bueno que tratara de discutir las ideas conmigo, y sería bueno que él le explique, siendo un señor grande, habiendo visto tantas cosas, que explique por qué, digamos, él adhiere a una ideología que ha sido siempre en todo lugar un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Sería bueno que me discuta desde los datos, desde el planteo ideológico, pero que tenga que caer en una falacia ad hominem de esas características significa que perdió antes de empezar. El Foro de Sao Paulo es un grupo de partidos y personajes de izquierda y ultraizquierda iniciado por el político brasileño y fundador del Partido de los Trabajadores, Luis Inácio Lula da Silva, por sugerencia del extinto Fidel Castro. Su primera reunión fue en 1990, a la que asistieron unos 60 partidos de izquierda. Hoy se reúnen al menos 120. En octubre de 2019, el Tribunal Supremo de Venezuela, en el exilio, acusó al Foro de incentivar las protestas en Ecuador y Chile y dijo que la agrupación es la maquinaria que utiliza el crimen organizado para desestabilizar la democracia en el hemisferio. Javier Milei es el candidato que podría ganar las elecciones para presidente de Argentina el próximo 22 de octubre, aunque quizá no en una sola vuelta como lo pensaban en su tienda política, ya que a un mes de las elecciones las distancias entre Milei y Massa son muy cortas. Si Milei gana la presidencia de Argentina, ¿sería el hombre que podría cambiar la historia de ese país? Eso dependería en parte del Parlamento argentino. Si consigue apoyo de las bancadas políticas, podría llevar adelante su plan de gobierno, pero si no lo hace, ¿qué pasaría? Debemos tomar en cuenta que la oposición no va a querer que Milei se convierta eventualmente en un héroe. Los partidos políticos opositores casi nunca se ayudan mutuamente, solo miran sus propios intereses. ¿Sabes con cuántos miembros en el Poder Legislativo asumió Bukele? 0. ¿Te das cuenta que cuando sabes lo que querés hacer, cómo hacerlo y tenés la convicción, se hace? No tenía nada de representación en las cámaras. Y sin embargo, cuando vos sabés lo que querés hacer, cómo hacerlo y tenés la convicción, se hace. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de darle me gusta, de compartir esta información si ha sido útil para ti. Y si no ha sido útil para ti, igualmente puedes compartirlo para que sea útil para otras personas. Así que por favor, a suscribirse. Muchas gracias, nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto, cuídate mucho. Saludos, éxitos y bendiciones.